En medio de la preparación de la cena para toda su familia, fui al garaje a buscar bandejas para servir y oí a su hermano decir que era un error seguir casado conmigo. Ella respondió que ya había hablado con un abogado y sabía lo que podría obtener. Regresé, dejé las bandejas y seguí actuando como anfitrión. 4 días después, mi teléfono estaba lleno de 29 mensajes de texto pidiéndome que por favor devolviera la llamada. Algo se sentía diferente en Steph la última semana de septiembre. No la típica diferencia por estrés, como cuando está estudiando intensamente para sus exámenes de veterinaria o preocupada por una cirugía difícil. Esto era algo completamente distinto. Algo que hacía que se me erizara el vello de la nuca como cuando se acerca una tormenta y puedes sentir el cambio de presión en el aire. Se había vuelto más callada durante nuestro ritual del café del domingo por la mañana, la única tradición que habíamos mantenido religiosamente durante 6 años. Solíamos sentarnos en la terraza trasera con nuestras tazas, hablando de la semana que teníamos por delante, planeando proyectos de fin de semana, discutiendo sus casos y mis próximos trabajos. Pero últimamente, había estado revisando su teléfono cada pocos minutos, desplazándose por los mensajes con una expresión reservada que nunca antes le había visto. Empezó a atender llamadas afuera en la terraza, alegando que eran sobre casos complicados en la clínica. Cuando le preguntaba sobre ellos más tarde, me daba respuestas vagas que no terminaban de cuadrar. Soy Ryan Bennett, tengo 30 años y he estado dirigiendo Bennett Lawn & Landscape desde hace 6 años. Empecé solo yo con una camioneta Ford destartalada después de abandonar la universidad durante mi 2.º año. Tuve que cuidar de mi madre después de su derrame cerebral, y la universidad me pareció un lujo que no podía permitirme. Pero hemos crecido hasta convertirnos en una operación sólida con 7 empleados y contratos por todo Kansas City. Nada lujoso, pero mantenemos propiedades comerciales en el distrito Power and Light, nos encargamos de trabajos residenciales de alta gama en Mission Hills y acabamos de conseguir nuestro contrato más grande hasta la fecha con Crown Center. El trabajo paga bien, y me enorgullezco genuinamente de transformar espacios descuidados en algo hermoso y funcional. Steph y yo llevamos casados 4 años, y 6 en total. La conocí durante mi breve paso por la universidad, cuando hacía jardinería para la casa de su hermandad en la Universidad de Missouri. Ella era esta estudiante de preveterinaria intensamente concentrada de Leawood, siempre estudiando, siempre impulsada hacia sus metas. Yo era el chico que dejaba los estudios para cuidar de su familia, y de alguna manera, esa diferencia en nuestros caminos no pareció importar en aquel entonces. Dijo que admiraba mi ética de trabajo, la forma en que podía crear algo duradero con mis manos. Dijo que era más honesto que cualquier cosa que estuviera aprendiendo en sus clases. Su familia nunca entendió del todo lo que ella vio en mí, y no se cortaban en demostrarlo. Los Pierces son gente de Leawood de pura cepa. Del tipo que mide el éxito en títulos obtenidos y clubes a los que se pertenece. Su padre, Robert, dirige una empresa de distribución de suministros médicos, conduce un BMW plateado que lava cada sábado por la mañana y pertenece al Leawood Country Club, donde organizan cenas de negocios a las que nunca soy invitado del todo. Su madre, Patty, hace diseño de interiores para clientes adinerados en el condado de Johnson, del tipo que redecora sus casas cada pocos años, lo necesiten o no. Me toleran en las reuniones familiares, pero nunca me he sentido bienvenido en su círculo. Siempre hay una corriente subyacente de decepción, como si estuvieran esperando que Steph entrara en razón y me cambiara por alguien más adecuado. Su hermano Andrew se graduó recientemente con su MBA de la Universidad de Kansas y actúa como si su título en negocios lo convirtiera en una especie de genio estratégico. Ahora trabaja para su padre, manejando la parte financiera del negocio de distribución, y nunca pierde la oportunidad de recordar a la gente su educación superior. Solo su hermana Melissa me trató alguna vez como a un verdadero miembro de la familia, haciendo preguntas genuinas sobre mi trabajo y pareciendo interesada en las respuestas. La cuestión es que yo apoyé a Steph completamente durante la facultad de veterinaria. Cubrí el alquiler de nuestro apartamento, los pagos de la matrícula, los libros, las tasas de laboratorio, todo, mientras construía mi negocio desde cero. Fui cofirmante de un préstamo de $40,000 cuando lo necesitó para su último año, dinero que se habría destinado a ampliar mi flota de equipos. Acababa de ser aceptada en un competitivo programa de residencia quirúrgica en una clínica especializada, y yo pensaba que finalmente estábamos encontrando nuestro ritmo juntos. Se suponía que todos esos años de sacrificio y largas horas iban a dar sus frutos para ambos.
Pero en las últimas semanas, algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica. Llegaba tarde a casa 3 o 4 veces por semana, alegando turnos extra en la clínica, pero su uniforme olía diferente. No el habitual olor antiséptico que se adhiere a los profesionales veterinarios, sino algo caro y parecido a una colonia que me revolvía el estómago de sospecha. Empezó a sugerir que debería pensar en volver a estudiar, en terminar mi carrera, lo cual era extraño porque siempre había respetado mi decisión de construir algo real con mis manos en lugar de perseguir credenciales. Su teléfono se volvió completamente inaccesible, protegido por contraseña por primera vez en toda nuestra relación. Lo colocaba boca abajo sobre cualquier superficie, saltaba ligeramente cuando vibraba con las notificaciones y se lo llevaba consigo incluso para ir al baño. Cuando mencionaba nuestros planes de expandir el negocio, o quizás empezar a buscar casas más grandes en Brookside o Baldo, se ponía a la defensiva, haciendo preguntas incisivas sobre el valor de los activos y el valor del negocio que se sentían más como un interrogatorio financiero que como una conversación de alcoba. Octubre trajo la cena de la cosecha de la familia Pierce a nuestra casa, una tradición que habíamos comenzado cuando compramos nuestra casa de estilo artesanal de la década de 1920 en Brookside hace 2 años. Steph había insistido en organizar estas reuniones. Dijo que era importante mostrar a su familia que podíamos hacer las cosas bien, que teníamos gusto y estabilidad. Pasé esa mañana de sábado lavando a presión la terraza hasta que la vieja madera pareció casi nueva. Rastrillé las hojas de nuestro enorme roble, limpié el jardín hasta que pareció sacado de una revista de hogar y jardín. Pedí prestadas sillas adicionales a nuestro vecino Jimmy y a Karen, ya que necesitábamos más asientos. Encargué bandejas de catering de Price Chopper porque Steph quería que la presentación fuera perfecta. Steph parecía inusualmente tensa por todo el evento, más que en años anteriores. Me regañó 2 veces por dejar mis botas de trabajo junto a la puerta principal, algo que nunca antes le había molestado. Cuando le pregunté si estaba bien, lo atribuyó al estrés del programa de residencia y a las próximas rotaciones quirúrgicas. Pero había algo más en sus ojos, algo casi culpable que me oprimía el pecho con una preocupación no expresada. Su familia comenzó a llegar alrededor de las 4 de esa fresca tarde de domingo. Robert llegó en su impecable BMW, vistiendo pantalones caqui y un polo que probablemente costó más de lo que yo gasto en ropa en 6 meses. Patty apareció con una fuente cubierta e inmediatamente inspeccionó nuestro jardín delantero con el ojo crítico de alguien que rediseñaba espacios para ganarse la vida. Andrew y su esposa Jessica llegaron en su nuevo Audi. Ambos vestidos como si asistieran a un evento de club de campo en lugar de a una cena familiar. Melissa fue la última en llegar, disculpándose por llegar tarde debido al entrenamiento de fútbol de sus hijos, llevando una botella de vino y dedicándome una sonrisa genuina que me recordó por qué era el único miembro de la familia Pierce que realmente disfrutaba ver. La tarde transcurrió con la familiar corriente subterránea de juicio educado que caracterizaba todas las reuniones de la familia Pierce. Robert haciendo preguntas incisivas sobre el negocio con ese tono que sugería que estaba esperando que yo admitiera el fracaso o revelara alguna falla fundamental en mi planificación. Patty criticando la disposición de nuestros muebles mientras elogiaba simultáneamente las molduras del techo que yo mismo había restaurado. Su elogio fue entregado con la sorpresa justa para dejar claro que no esperaba que alguien como yo fuera capaz de una artesanía de calidad. Andrew, recién salido de su programa de MBA y lleno de terminología de la escuela de negocios, hizo sus habituales críticas sutiles sobre las limitaciones de la clase trabajadora y la importancia del pensamiento estratégico a largo plazo. Su esposa Jessica asentía en apoyo, preguntando ocasionalmente sobre mi pequeño negocio de jardinería en un tono que sugería que estaba entreteniendo el puesto de limonada de un niño. Alrededor de las 5:30, con el sol poniéndose más temprano y proyectando largas sombras sobre nuestro comedor, me di cuenta de que necesitábamos bandejas para servir la comida. Las buenas, el juego a juego que la señora Henderson nos había regalado como regalo de inauguración de la casa, todavía estaban en el garaje donde las había guardado después de la última reunión familiar. Me excusé de la conferencia de Robert sobre la diversificación del mercado y salí por la puerta lateral que da a nuestro garaje independiente, pensando en lo agradable que sería cuando toda esta actuación terminara y pudiera relajarme en mi propia casa. El aire de octubre era fresco en mi rostro, trayendo el olor a humo de leña de la chimenea de alguien y las últimas rosas floreciendo en el jardín de nuestro vecino. Nuestro garaje se encuentra a unos 20 pies de la casa, conectado por un camino de piedra que yo mismo había colocado la primavera anterior. La puerta principal del garaje da a la calle,
pero hay una entrada lateral que se abre hacia la valla de nuestros vecinos. Los grandes arbustos de azalea que bordean nuestro jardín lateral les proporcionaban privacidad de la calle, pero sus voces llegaban claramente hasta donde yo estaba en la entrada del garaje. Fue entonces cuando oí las voces de Andrew y Steph que venían de la esquina de la casa. Estaban de pie junto a las azaleas que bordeaban nuestro jardín lateral, a unos 15 pies de donde yo estaba, justo dentro de la entrada del garaje. Las bandejas para servir se sintieron pesadas en mis manos mientras me quedaba paralizado. Oculto en las sombras del garaje, su conversación llegaba claramente en el aire quieto de octubre. Podía verlos claramente en la penumbra. Estaban compartiendo un cigarrillo, pasándoselo de un lado a otro como conspiradores. La imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Steph había dejado de fumar hacía 2 años después de tratar a un perro con graves problemas respiratorios. Hizo un gran espectáculo de ello. Habló de dar un buen ejemplo a las mascotas de sus futuros clientes. Tiró los paquetes que le quedaban en un gesto de compromiso que me había parecido genuinamente admirable. Estaba a punto de llamarlos, quizás hacer una broma sobre su recaída, cuando oí mi nombre en la voz de Andrew. Algo en su tono me hizo quedarme helado en la entrada del garaje, oculto en las sombras. Sigo pensando que es una locura que te casaras con el chico del césped, decía Andrew, exhalando humo con evidente satisfacción. Quiero decir, ¿en qué estabas pensando? Papá ha sido paciente, pero toda esta situación es vergonzosa para la familia. De hecho, hablé con un abogado al respecto, respondió Steph, y su voz tenía ese tono clínico y distante que usaba al discutir casos quirúrgicos difíciles. Sé exactamente lo que puedo llevarme cuando esto termine. El valor del negocio se ha triplicado durante nuestro matrimonio, lo que significa que puedo reclamar una porción significativa bajo las leyes de distribución equitativa de Missouri. Me quedé allí, sosteniendo esas malditas bandejas para servir, sintiendo como si alguien acabara de arrancar el suelo bajo mis pies y lo hubiera reemplazado con arenas movedizas. La cerámica se sentía fría y pesada en mis manos. Y por un momento, me pregunté si estaba teniendo algún tipo de alucinación inducida por el estrés. Esto no podía ser real. Esta no podía ser mi esposa de 4 años discutiendo el desmantelamiento sistemático de nuestra vida juntos como si fuera un procedimiento veterinario, pero siguieron hablando y cada palabra confirmó la pesadilla en la que me había metido. Cameron piensa que deberíamos esperar hasta que los contratos de la residencia estén firmados, continuó Steph, dando una larga calada al cigarrillo. He sido aceptada, pero el papeleo no es definitivo hasta el próximo mes. No tiene sentido crear complicaciones antes de que todo esté asegurado. Además, Ryan ha estado hablando de expandir el negocio, de aceptar ese contrato del Crown Center. Es mejor dejar que aumente más el valor antes de que yo tome mi parte. Cameron. Conocía ese nombre. El Dr. Cameron Mitchell, su veterinario supervisor en la clínica especializada. Lo había mencionado ocasionalmente, siempre en contextos profesionales, nunca con ningún énfasis particular, solo otro colega en su entorno laboral. Pero la forma en que dijo su nombre ahora, con una familiaridad íntima que me revolvió el estómago, contaba una historia completamente diferente. ¿Cuánto tiempo lleva esto con Cameron?, preguntó Andrew, y pude oír la diversión en su voz. Tengo que admitir que, cuando me hablaste de él en la fiesta de cumpleaños de mamá, pensé que finalmente estabas entrando en razón. 6 meses, quizás más, dijo Steph. Comenzó como una simple tutoría profesional, pero él es todo lo que Ryan no es. Educado, sofisticado, de una familia que entiende cómo es realmente el éxito. Y está divorciado, así que no hay complicaciones desordenadas por su parte. La conversación duró quizás 3 minutos más, pero parecieron horas. Andrew hizo bromas sobre que yo no tenía ni idea de lo que se avecinaba, sobre cómo había aumentado el valor del negocio perfectamente para su estrategia de salida. Steph se rió. Realmente se rió mientras discutía la destrucción sistemática de todo por lo que había trabajado, todo por lo que me había sacrificado, todo lo que creía que estábamos construyendo juntos. Hablaron sobre el momento oportuno, sobre maximizar el acuerdo financiero, sobre las conexiones de Cameron en la comunidad veterinaria que podrían ayudar a su carrera de maneras que mi origen obrero nunca podría. Discutieron el apoyo de sus padres para la transición, como Robert ya había consultado con su abogado sobre la protección de sus intereses durante los procedimientos de divorcio.
Mientras terminaban su cigarrillo y se preparaban para reunirse con la familia, Steph dijo algo que se grabó en mi memoria con perfecta claridad. La parte más difícil es fingir que todavía me importa esta vida que hemos construido. Interpretar a la esposa amorosa cuando todo en lo que puedo pensar es en salir de aquí y empezar de nuevo con alguien que realmente tiene potencial. Me obligué a volver al garaje, dejar las bandejas, respirar hondo 3 veces, me miré en el espejo lateral de mi camioneta. La misma cara, la misma ropa, pero todo por dentro había cambiado. Recogí las bandejas y volví a entrar en la casa como si nada hubiera pasado. La cena fue surrealista. Corté el pavó, serví las guarniciones, me reí de los terribles chistes de Robert sobre política, observé a mi esposa al otro lado de la mesa e intenté averiguar cuándo se había convertido en una extraña. ¿Siempre me había mirado con esa impaciencia apenas disimulada? ¿O simplemente lo estaba viendo claramente por primera vez? Cuando Patty elogió la comida y preguntó por mi receta de marinado, casi pierdo la compostura. Durante años de cenas familiares, y ahora decide que podría saber algo que valiera la pena saber. Le expliqué el proceso paso a paso mientras mi cerebro gritaba. En un momento dado, Melissa me lanzó una mirada extraña desde el otro lado de la mesa, como si estuviera tratando de descifrar algo. Ella siempre ha sido la decente en esa familia. Me pregunté qué sabía, qué habría escuchado en sus conversaciones familiares. Andrew propuso un brindis por la familia y los futuros cambios, mirando directamente a Steph con una expresión de suficiencia. Choqué las copas y bebí, pensando en lo satisfactorio que sería verterle ese vino por la cabeza. Después de que se fueran alrededor de las 11, Steph comenzó a limpiar, tarareando para sí misma. Realmente tarareando mientras nuestro matrimonio yacía en ruinas a nuestro alrededor. Le dije que yo terminaría los platos, que debía descansar un poco. Me besó en la mejilla y dijo que yo era un buen esposo. La ironía me revolvió el estómago. Una vez que estuvo dormida, me puse a trabajar como un hombre poseído. Comencé con nuestras cuentas financieras, iniciando sesión en nuestra cuenta corriente y de ahorros conjunta a través de la aplicación bancaria de mi teléfono. Faltaban 8.000 pesos de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Dinero que había desaparecido en pequeñas transferencias a lo largo de varios meses. Cada cantidad cuidadosamente calculada para quedar justo por debajo de los umbrales que activarían notificaciones automáticas. Inteligente, muy inteligente. El tipo de planificación metódica que requería paciencia y atención al detalle. Su portátil ahora estaba protegido por contraseña, algo que nunca había sido el caso en toda nuestra relación. Pero conocía sus patrones, la forma en que creaba contraseñas usando combinaciones de fechas significativas y nombres de mascotas de su infancia. Al tercer intento, entré. El nombre de su gato de la infancia combinado con su año de graduación. El escritorio estaba organizado con la misma precisión que aplicaba a su trabajo veterinario. Carpetas etiquetadas claramente y ordenadas alfabéticamente. Lo que encontré allí destruyó cualquier esperanza restante de que todo esto fuera un terrible malentendido. Hilos de correo electrónico que se remontaban a 2 meses con Henderson and Associates, un bufete de abogados de divorcio en el centro con oficinas en el distrito Power and Light. Consultas detalladas sobre valoración de activos, evaluación del valor del negocio, estrategias de cronograma para maximizar las cantidades del acuerdo. La correspondencia era minuciosa y calculadora, discutiendo mi negocio como si fuera ganado siendo tasado para una subasta. Hojas de cálculo desglosando todo lo que poseíamos, todo lo que yo había construido, categorizado por fecha de adquisición y valor estimado. Nuestra casa en Brookside, comprada hacía 3 años y renovada enteramente con mi trabajo. El equipo de mi negocio, desde las cortadoras de césped comerciales hasta la nueva camioneta que había comprado la primavera pasada. Incluso artículos personales como mis herramientas y el equipo del taller habían sido catalogados y se les había asignado un valor monetario. Pero el descubrimiento más devastador fue una carpeta etiquetada como estrategia de cronograma, que contenía planes detallados para su salida. El momento óptimo para solicitar el divorcio estaba listado como finales de noviembre, después de que se confirmara su puesto de residencia. Pero antes de que yo pudiera proteger cualquier activo del negocio, había investigado extensamente las leyes de distribución equitativa de Missouri, destacando las secciones que favorecían sus reclamaciones sobre la propiedad conyugal. Luego encontré los mensajes de texto con alguien guardado como C en sus contactos.
Meses de conversaciones que comenzaron siendo profesionales y gradualmente se volvieron íntimas, y luego estratégicas. Cameron Mitchell, su veterinario supervisor en la clínica especializada, alguien a quien había mencionado de pasada en las conversaciones de la cena, pero nunca describió como algo más que un colega que la estaba ayudando a prepararse para su residencia quirúrgica. Los primeros mensajes eran sobre horarios de trabajo y casos de pacientes. Pero para Julio, se habían desplazado a territorio personal. Quejas sobre sentirse atrapada en una relación que no era intelectualmente estimulante. Discusiones sobre la decepción de su familia por sus elecciones. Las seguridades de Cameron de que ella merecía a alguien que estuviera a la altura de su educación y ambición. Los mensajes de agosto me hicieron sentir físicamente enfermo al leerlos. Planes para reuniones secretas, referencias codificadas a habitaciones de hotel, discusiones detalladas de mi horario diario para que pudieran coordinar sus aventuras. Cameron animándola a comenzar a documentar información financiera, ofreciéndose a conectarla con su abogado de divorcios de sus propios procedimientos recientes. Los mensajes de septiembre revelaron el alcance total de su coordinación. Cameron había terminado su propio matrimonio 6 meses antes y tenía experiencia en proteger activos durante los procedimientos de divorcio. Estaba guiando a Steph a través del proceso, ayudándola a entender cómo maximizar su acuerdo mientras minimizaba las complicaciones para su reputación profesional. Los mensajes más recientes, de solo unos días antes de la cena familiar, se centraban en la aceleración del cronograma. Cameron estaba siendo considerado para un puesto de jefe de departamento en un hospital veterinario en Overland Park, un ascenso que aumentaría significativamente su potencial de ingresos. Querían acelerar su relación, lo que significaba terminar la mía de la manera más rápida y rentable posible. Pasé horas leyendo todo, tomando capturas de pantalla, documentando la evidencia con la misma atención metódica que aplicaba a proyectos complejos de jardinería. Al amanecer, tenía una imagen completa de la traición, el robo financiero, el adulterio y un plan coordinado para destruir todo lo que había construido mientras ella se presentaba como la víctima de un matrimonio fallido. No dormí esa noche ni la siguiente. Me reporté enfermo en el trabajo por primera vez en 3 años, diciéndole a mi jefe de equipo, Danny, que tenía que manejar una emergencia familiar. Pasé la mañana del lunes reuniéndome con Frank Kowalski, un abogado de negocios que me recomendó un amigo. La oficina de Frank estaba en un edificio modesto cerca del juzgado, del tipo de lugar que se especializaba en proteger a la gente trabajadora en lugar de a los ejecutivos corporativos. Frank Kowalski era un tipo polaco de unos 50 años que había construido su práctica representando a contratistas, pequeños empresarios y comerciantes. Cuando le mostré las pruebas que había reunido, su expresión se volvió cada vez más sombría. Esto es calculado, dijo, revisando los registros financieros y las cadenas de correo electrónico. Ha estado planeando esto durante meses, pero ha cometido algunos errores críticos que podemos usar. Steph había estado creando un sutil rastro de papel diseñado para hacer que las finanzas de mi negocio parecieran cuestionables. Pequeñas discrepancias en las fechas, cantidades movidas entre cuentas en momentos inusuales. Nada ilegal, pero suficientes irregularidades para justificar costosos investigadores financieros que alargarían los procedimientos durante meses. Frank y yo pasamos la mañana documentando todo correctamente, creando rastros claros que mostraban que todas las transacciones eran legítimas. Aceleramos los pagos a los proveedores y compilamos documentación que probaba la completa falta de participación de Steph en las operaciones del negocio. Frank también explicó su estrategia de tiempo. Estaba esperando hasta que su residencia quirúrgica estuviera confirmada y mi negocio alcanzara su valor máximo antes de presentar la demanda. El contrato del Crown Center había aumentado significativamente el valor de mi empresa, haciendo de este el momento óptimo para la máxima extracción. Esa tarde, Melissa me envió un mensaje de texto pidiendo vernos para tomar un café. Cuando nos encontramos en Westport, parecía muy nerviosa, inquieta y evitando el contacto visual mientras pedía una bebida complicada. Necesito contarte algo sobre Steph, dijo en voz baja. No puedo seguir guardando este secreto. Melissa había sabido del romance durante meses, los había pillado juntos en la casa del lago de la familia durante un fin de semana que yo me había perdido por trabajo. Cuando se enfrentó a Steph, su hermana afirmó que había sido un error de una sola vez, pero no lo era. Durante una cena familiar reciente, Steph se había emborrachado y lo había revelado todo.
El plan de quedarse conmigo hasta alcanzar la estabilidad profesional, y luego hacer la transición a Cameron con la mitad de mis activos como su paracaídas dorado. La familia Pierce había estado discutiendo las opciones de Steph durante meses, con Robert consultando a su abogado sobre la protección de sus intereses. Hablan de ti como si fueras un inconveniente temporal, dijo Melissa, con la voz quebrada, como si ni siquiera fueras humano. Te he visto matarte a trabajar para nuestra familia, apoyar a mi hermana durante sus estudios, tratarnos con más respeto del que te hemos mostrado. Esto no está bien. La revelación de Melissa confirmó que se trataba de un esfuerzo familiar coordinado, no solo una traición individual, pero también proporcionó información interna sobre su cronograma. Robert había programado una reunión con su abogado para la semana siguiente. Patty había estado investigando los valores de las propiedades. Andrew había estado animando a Steph a documentar mis rutinas diarias. Agradecí a Melissa su honestidad y le pedí que guardara silencio. Ella aceptó, pareciendo aliviada de quitarse un peso de encima. Durante las siguientes 2 semanas, hice lo que mejor sé hacer. Planifiqué metódicamente, cuidadosamente, como si estuviera diseñando un proyecto de jardinería complejo. Primero, aseguré el negocio, moví el equipo a una instalación de almacenamiento, aceleré los pagos a los proveedores, documenté la completa falta de participación de Steph en las operaciones, abrí una cuenta bancaria separada y moví la mitad de nuestros ahorros conjuntos. Exactamente lo que yo había contribuido a lo largo de los años. Seguí a Steph una noche y confirmé el romance. La vi encontrarse con Cameron en un restaurante en el distrito Power and Light. Los vi besarse en su coche después. Tomé fotos, anoté horas y fechas. A través de un contacto mutuo en el campo veterinario, me puse en contacto con la exesposa de Cameron. Tomar un café con ella fue esclarecedor. Cameron tenía un patrón de relaciones con residentes y colegas más jóvenes. Usaba su posición de autoridad de manera inapropiada. Su exesposa tenía documentación de su comportamiento, incluyendo quejas éticas anteriores que se habían resuelto discretamente. Estaba más que dispuesta a compartir información sobre sus violaciones de los límites profesionales y su mala conducta como supervisor. La pieza final encajó cuando sugerí organizar una cena de acción de gracias anticipada. Le dije a Steph que quería hacer algo especial para la familia antes de la ajetreada temporada navideña. Ella estuvo de acuerdo, probablemente pensando que demostraba mi compromiso de mantener las relaciones. Me aseguré de que todos los Pierce estuvieran allí. También contacté a nuestros vecinos, Jim y Karen, para quienes había hecho trabajos de jardinería la primavera pasada. Cuando les expliqué que quería presentarles a alguien que pudiera ayudarles con una pregunta veterinaria sobre su perro anciano, estuvieron encantados de traer a Rachel Mitchell como su invitada. Era una coartada perfecta que le dio a Rachel acceso a la cena sin levantar las sospechas de Steph. Instalé una pequeña cámara en la oficina de nuestra casa para grabar cualquier conversación de planificación que Steph pudiera tener. La noche antes de nuestra cena planeada, escuché a Steph hablar por teléfono con Cameron, su voz baja e íntima, discutiendo cronogramas y estrategias de salida, diciéndole que fuera paciente, que todo procedía según el plan. El jueves por la tarde llegó gris y frío, un tiempo típico de noviembre en Kansas City. La familia Pierce se presentó esperando una celebración. Había preparado una comida elaborada, mi forma de decir adiós a 4 años de intentar encajar en su mundo. Robert trajo vino caro e inmediatamente comenzó a hacer comentarios sobre que finalmente estaba aprendiendo a cocinar correctamente. Andrew hizo bromas tempranas sobre que finalmente estaba aprendiendo mi lugar en la jerarquía familiar. Steph parecía nerviosa, pero lo atribuyó al estrés de ser la anfitriona. Durante el postre, me levanté con mi copa de vino como si fuera a hacer un brindis. En cambio, conecté mi tableta a nuestro televisor. Antes de hablar de por qué estoy agradecido, dije, quiero compartir algunas cosas que he descubierto recientemente. Lo primero que reproduje fue la grabación de aquella cena de septiembre. La voz de Andrew llenó la habitación. Sigo pensando que es una locura que te casaras con el chico del césped. Luego la respuesta de Steph sobre hablar con un abogado y saber exactamente lo que podía llevarse. El color desapareció de todas las caras alrededor de la mesa. A continuación, mostré los registros financieros que documentaban el robo sistemático de nuestras cuentas. Capturas de pantalla de los correos electrónicos de planificación del divorcio.
La cronología de su romance con Cameron. Finalmente, presenté a la exesposa de Cameron, que había estado sentada en silencio con nuestros vecinos. Esta es Rachel Mitchell, dije. Tiene algunas historias interesantes sobre el patrón de comportamiento de Cameron con las residentes. Robert se levantó de inmediato, derribando su silla. Esto es ridículo, Steph. Nos vamos. En realidad, aún no hemos terminado, dije con calma, pasando a la siguiente pantalla. Verán, he estado grabando conversaciones en mi propia casa durante las últimas semanas. Todo perfectamente legal en Missouri. Patty intentó apresurar a Steph hacia la puerta, pero Andrew cometió el error de intentar arrebatarme la tableta. No puedes usar nada de esto, dijo. Esto es acoso. La Junta de Ética del Hospital Veterinario estuvo muy interesada en la relación de Cameron con sus residentes, continué, especialmente cuando se enteraron de la planificación financiera coordinada entre él y su actual pareja de aventuras. Fue entonces cuando Steph se derrumbó por completo, comenzó a sollozar, admitiéndolo todo, rogando por una conversación privada. Melissa se quedó en silencio, mirando a sus padres con evidente disgusto. La confrontación se puso fea rápidamente. Robert me amenazó con recursos que yo no podía imaginar. Le expliqué con calma que ya había protegido todos los activos del negocio. Andrew intentó borrar mensajes en su teléfono hasta que mencioné que ya tenía copias de todo. Rachel Mitchell se levantó y dio el golpe final. Detalló el patrón de Cameron de fijarse en colegas más jóvenes, usarlas para su avance profesional y luego descartarlas cuando surgían mejores oportunidades. Tenía documentación que se remontaba a 5 años. La familia Pierce se fue en masa, amenazando con demandas y destrucción social. Steph suplicó una conversación más, pero le entregué una maleta que había empacado discretamente esa mañana, sabiendo que esta confrontación terminaría nuestro matrimonio. Le pedí que se fuera, cambié las cerraduras después de que su coche saliera de la entrada. 4 días después, mi teléfono estaba lleno de 29 mensajes de texto de Steph. Empezaron con ira. ¿Cómo te atreves a humillarme así delante de mi familia? Progresaron a la negociación. Cameron dice que necesitamos espacio, pero podemos solucionar esto. Luego a la desesperación. El abogado de papá dice que lo has protegido todo, pero sé que podemos encontrar una solución. El último mensaje, enviado a las 3 de la mañana. No tengo a dónde más ir. Leí cada mensaje sin responder. Me enteré de que Cameron había terminado su romance después de que la investigación ética revelara su patrón de relaciones supervisor-residente. Que el abogado de la familia Pierce había aconsejado llegar a un acuerdo rápida y discretamente para evitar más daños a la reputación comercial de Robert en la comunidad médica. Que el programa de residencia quirúrgica de Steph estaba reconsiderando su aceptación debido a las violaciones éticas. Aparentemente, su relación con su veterinario supervisor violaba las políticas del programa sobre conducta profesional y creaba conflictos de interés que ponían en peligro su posición. Una semana después de la confrontación, Melissa llamó. La familia Pierce se estaba fracturando. Ella se había puesto de mi lado públicamente, diciéndole a sus padres exactamente lo que pensaba de su traición coordinada. El negocio de Robert estaba sufriendo daños en su reputación entre sus contactos médicos. Steph se había mudado de nuevo con sus padres, pero se veía obligada a buscar puestos de veterinaria general en otras ciudades. Los procedimientos de divorcio avanzaron rápidamente a mi favor. Steph no tenía recursos para una larga batalla legal, y su abogado le aconsejó aceptar un acuerdo que me dejaba con el negocio intacto y la mayoría de nuestros activos. Para Navidad, todo había terminado. Steph había encontrado un puesto en una clínica en Springfield y se había mudado para empezar de nuevo. Vendí nuestra casa en Brookside y compré una propiedad con terreno fuera de la ciudad para la expansión del negocio. Empecé a salir con Rachel Mitchell de manera informal, con el entendimiento mutuo de que ambos nos estábamos reconstruyendo de traiciones. Melissa mantuvo su relación conmigo mientras cortaba el contacto con sus padres. Ella siempre había sido la honesta en esa familia, y ver a sus hermanos y padres coordinarse para destruir a alguien que solo había intentado ayudarlos finalmente le había mostrado quiénes eran realmente. El negocio prosperó. Ese contrato del Crown Center llevó a 3 trabajos comerciales importantes más. Para la primavera, tenía 18 empleados y una lista de espera de clientes.
Un éxito construido sobre trabajo honesto y relaciones auténticas en lugar de manipulación y traición. Algunas noches, sentado en la terraza de mi nueva casa, pienso en esas bandejas para servir. Algo tan pequeño, ir a buscar bandejas para una cena familiar. Pero a veces la vida gira en torno a momentos como ese, momentos en los que accidentalmente escuchas la verdad sobre personas que creías conocer. Aprendí que no se puede construir nada duradero sobre una base de mentiras. Que apoyar a alguien en sus sueños no garantiza que se quedará para los tuyos. Que las familias pueden ser los conspiradores más peligrosos cuando el dinero y el estatus social están en juego. Pero también aprendí que empezar de nuevo no es lo peor que te puede pasar. A veces es exactamente lo que necesitas. A veces, las personas que creen que te están utilizando terminan dándote el mayor regalo posible, la verdad sobre quiénes son realmente. El negocio de la jardinería me enseñó que hay tierra demasiado dañada para plantar, pero siempre hay buen terreno en otro lugar si estás dispuesto a trabajar para encontrarlo. Algunas raíces están demasiado profundas en tierra envenenada para salvarlas. Pero el nuevo crecimiento ocurre rápido cuando le das condiciones limpias. Hoy en día, cuando los clientes me preguntan sobre mi divorcio, les digo que fue como cualquier otro proyecto de demolición. Evalúas los daños, proteges lo que vale la pena salvar y eliminas todo lo que es estructuralmente defectuoso. Luego construyes algo mejor sobre un terreno en el que puedes confiar. Por cierto, las bandejas para servir todavía están en mi garaje. El regalo de inauguración de la señora Henderson que terminó cambiando mi vida. Dijo que esperaba que trajeran buena suerte en nuestro nuevo lugar y de una manera extraña, lo hicieron, solo que no como nadie esperaba. Las uso a veces cuando Melissa trae a sus hijos a cenar o cuando Rachel y yo recibimos a sus amigos de la comunidad veterinaria. Son solo bandejas, nada especial, pero me recuerdan que la verdad tiene una forma de salir a la superficie cuando menos te lo esperas. Y que a veces las revelaciones más devastadoras provienen de los momentos más ordinarios. Años de matrimonio, reducidos a una conversación escuchada por casualidad mientras buscaba bandejas en el garaje. Pero esos 4 años me enseñaron la diferencia entre ser amado y ser utilizado. Entre construir algo juntos y ser el trampolín de alguien. Ahora tengo 30 años, dirijo un negocio exitoso, vivo en una casa que compré con dinero que gané honestamente. Salgo con alguien que entiende la traición y valora la autenticidad. No es la vida que planeé a los 25, pero es la vida que elegí una vez que supe la verdad. Y eso marca toda la diferencia.